En la columna digital del día vamos a estar hablando de Big Data y gobierno. Para eso les presento a dos especialistas en Big Data, Matías Dehesa y Rodrigo Bobadilla, que bueno, vamos a estar hablando un poco de qué es Big Data. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué significa Big Data? Bueno, nosotros siempre decimos que los informáticos tenemos un vicio para definir tecnologías, buscando palabras complejas, ¿bien? La primera idea detrás de Big Data es que es algo grande. Venimos de lo que eran los disquetes con gigabyte de información, después pasamos a los CD con mega, las computadoras ya vienen con giga y con tera. Cuando hablamos de Big Data estamos hablando de algo realmente grande en el orden de los petabytes o incluso más. Entonces esa es como la primera dimensión. ¿Big Data es toda la información o el análisis de la información? Bueno, ese es un muy buen punto. El primer lugar hace referencia a lo que es la información. Después hay campos dentro del Big Data a donde se busca el análisis de esa información y la velocidad de la respuesta a la información en tiempo real. Bien, vamos a ver la primera placa porque lo vamos a asociar un poco a lo que es el gobierno nacional. Acá hace poco hubo un accidente, un helicóptero con la comitiva presidencial y este joven que vemos acá, un joven de 32 años, estaba dentro de los más allegados al gobierno nacional. Se llama Isidro Escalante y es el encargado de las redes sociales del gobierno. Esto nos da una leve dimensión de lo que significa para el actual gobierno todo el engramaje de la comunicación digital. También es bueno recordar que durante 2016 y durante 2017 se invirtieron más de 160 millones de pesos en publicidad digital. Esto nos da una idea de la importancia que tiene para el gobierno todo lo que es comunicación. Y hacen un especial énfasis en el uso de la Big Data. Vemos la próxima placa, que es acá donde les quiero preguntar y charlar con ustedes cómo se puede implementar la Big Data a través de los gobiernos, de los organismos públicos. Bien. Lo que tiene el gobierno es que tiene a disposición una gran cantidad de datos de muchas variedades distintas, ¿no? La necesidad propia de la gente de hoy en día tener un teléfono y querer disponer de información buena y de calidad, porque así lo proveen las grandes empresas, Google, Facebook y demás, ha llevado al gobierno a decir también tengo que disponer de esa información. Y entonces surgen las necesidades de, por ejemplo, manejar datos abiertos, de que la gente pueda ver qué información tiene el gobierno de nosotros. Eso por un lado. Después, la capacidad de optimizar tiempos de respuesta y procesos dentro del mismo gobierno a través de la analítica de datos. A ver, ¿cómo sería eso con un ejemplo? Para no ponernos tan técnico, con algún ejemplo, ¿cómo sería eso? Y, por ejemplo, hay procesos que se pueden aplicar, por ejemplo, en ámbitos judiciales o a través de lo que son el papeleo, que vos a través de análisis de imágenes y demás podés detectar patrones en ciertos documentos para determinar o clasificar documentos de una u otra característica y directamente archivarlos para que después sea más fácil accederlos. Pero ¿eso quién lo haría? ¿Una persona? Hoy en día lo hace una persona. Ah, bien. Bien. Ahora, eso es algo que lo puede resolver una máquina. Bien. Un algoritmo que se llama herramientas de Machine Learning, de aprendizaje automático. O sea, la máquina podría reemplazar el trabajo no de una, sino de muchas personas a nivel gubernamental. Claro, y ese es otro punto donde se preguntan, ¿nos está quitando trabajo una máquina? En realidad no, porque esa persona pasa a poder analizar o tener otro rol dentro del Estado que sirva para otra cosa, o sea, que pueda aportar desde otro ámbito. También se puede trabajar estos datos para brindar mejores servicios. Bien, si supongamos quisiéramos optimizar las rutas o el tránsito en Córdoba. Ah, es un tema clave porque siempre es un caos en Córdoba. ¿Cómo podríamos implementar la Big Data para esto? No sé si querés contarles un poco. Sí, bueno, se puede hacer análisis de tráfico basado, por ejemplo, en imágenes que haya en semáforos y en base a eso podemos detectar un flujo de tránsito vehicular, determinar horas pico. ¿A través del semáforo? ¿Cómo se tomaría? Imagínate una cámara que está siempre puesta en un semáforo y que detecta la cantidad de vehículos que van pasando por ella y esa información es enviada a algún lado donde se procesa. Entonces nos puede decir detectar horas pico en tiempo real, ver de optimizar los sistemas de semáforo. Sí. Esto que decís, bueno, en Indiana, en Estados Unidos, se ha aplicado lo que es Big Data, incluso para el tránsito, y lo primero que tuvieron que hacer es juntar la información. Ellos tienen 92 organismos que dependen del estado de Indiana,
juntaron la información de esos 92 organismos y empezaron a hacer diferentes soluciones. Ahora Claro. que dicen ustedes lo del tráfico, bueno, una de esas formas. ¿Es caro esto? ¿Es barato? ¿Cómo se implementa? Me estoy adelantando a la última Bien. placa, pero me interesa por ahí, ¿por qué no lo hace actualmente el gobierno? Uno de los principales impedimentos es orquestar los organismos, ¿bien? Porque los diferentes organismos tienen diferentes tipos de datos. Y yo para hacer una conjetura desde el punto de vista estadístico, necesito mezclar información de diferentes ámbitos. Bien, hacer que esa información se pueda trabajar por trabas burocráticas es bastante complicado. Más que caro, es complicado. Después, hoy con la nube, acceder a servicios y a gran potencia en cuanto a hardware es bastante fácil y bastante barato. O sea, el riesgo es bajo. Entonces yo puedo hacer una analítica, probarlo y si no anda, desecharlo y únicamente pagué por lo que usé y no me compré una habitación entera de máquinas. O sea, más que el costo, por ahí hay un impedimento, por ahí una intención política o una voluntad política que todavía no está muy acostumbrada, al menos en la ciudad de Córdoba. Sí, igual los datos tienen que ver también con la digitalización de los datos. ¿La Hoy qué? en día, la digitalización. Ah, claro. Hoy en día el Estado recolecta mucha cantidad de información, pero bueno, como dijo Matías, está desparramada en distintas administraciones y por otro lado puede que esté en su gran mayoría en formato papel. Bien, ¿qué hace el Estado con todos esos datos? Si te dicen, bueno, los vamos a contratar ustedes dos, háganme una solución para esto. ¿Qué hacen rápidamente en un proceso? Juntan todos los datos Así es. y después, ¿cómo sigue Bien, después llega... el proceso? Generalmente entro yo primero y diseño una arquitectura que pueda mezclar todos los datos de las diferentes fuentes y después entra el rol de él, que es de científico, y empieza a explorar la información y a sacar conjeturas. No sé si quieres contar un poco tu día a día. Sí, básicamente es recopilar distintas fuentes de información, cruzar datos, encontrar datos de distintas fuentes y cruzarlos, y en base a eso empezar a descubrir patrones que haya detrás de los datos, mediante análisis estadístico primero y mediante la aplicación de técnicas predictivas. Con esas predicciones después se dan como soluciones Exactamente. alternativas a los diferentes problemas. Vamos a ver la próxima placa en donde hablamos de los riesgos. ¿Qué pasa acá? Acá les voy a contar un poco del gobierno nacional, que sí es un gobierno que está implementando la Big Data. En junio de 2016 quiso hacerse los datos de la SUBE, la tarjeta de transporte de Buenos Aires, que contiene los datos de más de 6 millones de personas. Los datos básicos como el correo electrónico y el teléfono. No se pudo por un tema judicial, avanzaron con lo del ANSES. ¿Qué decía el gobierno que era el objetivo? Comunicar de manera más eficiente, lo cual puede ser real, pero desde la oposición le salieron a decir que podrían hacerse con estos datos para campañas electorales y a su vez ahora se creó en marzo de este año 2018 la Unidad de Observación de Opinión Pública. ¿Qué hace esto? Amalgama una fenomenal base de datos también con el mismo objetivo de hacer el bien, literalmente decían eso. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se puede controlar esto que desde el gobierno, teniendo nuestros datos, no lo usen con fines proselitistas? Bien. ¿Existe algún tipo de control o es muy complicado? El tema de gobernanza de la información es complejo. Hoy en día el gobierno ya es muy seguro de por sí en quién puede o no acceder a un dato. Bien, si yo voy como empresa privada a gobierno, no tengo acceso a la información, incluso cuando le brindo servicios. Ahora, el mismo gobierno tiene tiene el acceso a la información y puede trabajarlo. Entonces ahí está la delgada línea de qué hago con la información que trabajo, porque la información la tienen. Bien. Entonces está en esa disyuntiva de la utilizo para el bien, como ellos dicen, y puedo brindar un servicio, optimizar procesos y demás, o la utilizo con fines proselitistas de campaña. Que si voy a una empresa privada y lo llevo al ámbito privado, si una empresa tiene clientes, lo primero que hace es trabajarlos y armar diferentes grupos de clientes para decir a cuál le puedo ofrecer un producto determinado. Sí. Bien, ese mismo mensaje aplica a gobiernos y es lo que lo acusan a Trump de haber hecho con Facebook. Bueno, Sí, por eso hoy en día está muy de moda el concepto de gobierno abierto, de datos abiertos. Organizaciones como Open Data, bueno, se encargan de esto, de llevar a la sociedad la conciencia de que los datos son de todos, son públicos y el Estado tiene que
Hay que ver la seguridad. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Matías. No los quiero asustar, pero les comento que Guillermo Riera, que era el encargado de toda la comunicación digital del gobierno, después de recolectar más de 14 millones de datos, se fue del gobierno justamente en 2018 y ahora es el jefe de campaña de comunicación digital del PRO y Cambiemos. Así que, bueno, es bastante complicado. Volvemos ya en el próximo bloque con mucho más de Día 7.